mañana estaba pensando y decía que hoy quería haber predicado a las mamás de la iglesia. Pero el tema que traigo también compete a las mujeres de esta iglesia. Porque también hay muchas mujeres aquí que han criado a sus hijos solas. Amén. Amén. Y hoy voy a hablar un tema sobre la familia. Estamos celebrando el mes de la familia y también hay hombres que han criado a sus hijos. Perdón. Tenemos uno. Guillermo crió a sus hijos. Desde pequeñitos lo crió solo. Entonces también elogio esa parte tuya, Guillermo. Amén. La pura madre, le digo yo. Él sabe que es vacilante. Este mes de agosto estamos celebrando el mes de la familia. Todo este mes vamos a hablar sobre temas de familia. Y hoy me corresponde a mí traer, hace un tiempo yo le dije a usted que yo quería hablar sobre este tema y es en una escuela dominical porque es donde vienen la mayoría de padres. Hoy hace falta muchos papás. El domingo pasado a esta iglesia no había espacio. Pero bueno, gloria a Dios porque usted hoy vino. Amén, yo lo bendiga. Pero ahí donde usted está, quiero que usted incline su rostro y vamos a orar a Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana. Señor, te bendecimos, Dios. Señor, te pido que en esta mañana seas tú hablando a tu iglesia. Seas tú hablando, Señor, a cada hombre, cada mujer, cada joven, adolescente que está en este lugar. Señor, que tú me uses en esta mañana, que tu Espíritu Santo use mi boca en esta mañana. Padre, y si hay cosas que tenemos que cambiar dentro de nosotros, Señor, podamos hacerlas, Dios. Te damos gracias, Dios. Amén y amén. Quiero pedirle ayuda y que me ponga ahí, yo le pasé la diapositiva. Ve, hermanos, estoy tratando de hacer muchos cambios en mi vida y yo estoy estudiando y entonces en uno de esos cambios es que pregúntele a mi esposo, estoy empezando a usar la computadora y usted no tiene idea de los dolores de cabeza que a veces me dan. Me cuesta a veces, pero trato de hacerlo, porque quiero hacer las cosas con excelencia. Amén. Quiero hacer las cosas mejor cada día. Entonces, si usted ve algo que ahí está mal escrito, me disculpa, por favor, porque a veces, me cuesta. Valores en la familia. Ese es el tema que traigo en esta mañana. Valores en la familia. Amén. Y creo que es un tema, hermanos, muy importante para estos tiempos. ¿Sí o no? Porque los valores en la familia se están perdiendo. Y se han perdido. Y no debiera de ser en la iglesia cristiana, porque nosotros que conocemos a Cristo, usted y yo que conocemos a Cristo, somos los que debiéramos de inculcarle mejores valores a nuestros hijos. Amén. Yo le quiero que me pase la diapositiva, por favor. Dice Filipenses, quiero que usted me acompañe a Filipenses, versículo 4, 8 y 9. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Quiero recalcar algo aquí. Eso no es una predicación. Si usted pretende que aquí yo voy a echar fuera demonios y aquí no, esto es como una enseñanza. Esto es como una enseñanza a los padres de los valores de la familia, de cómo nosotros como padres debemos enseñarle valores a la familia. Hay prédicas expositivas, hay prédicas de diferentes formas, pero la que yo voy a hacer hoy es una enseñanza. Entonces, los valores son inculcados ¿dónde? En el seno de la familia. Si la sociedad está enferma, es porque la familia está enferma. ¿Sí o no? Hermanos, todo lo que estamos viviendo, todo lo que se está viendo, no hay día del mundo que encienda la televisión y hayan matado a alguien. No hay día que usted no escuche que por lo menos mataron a 1, 2, 3, 4 personas por día.
Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Que hay una sociedad que está enferma. Que muchos de esos adolescentes, porque muchos, hermanos, de esas personas que están matando son adolescentes. Ya no son personas de 20, de 25, 30 años para arriba. Yo escucho jovencitos de 14, 15, 16 años. Entonces es importante que usted, yo como padre, si usted tiene sus hijos todavía, tiene como Bernie y José y Andrés, que tienen a José Andrés, que es un preadolescente, usted que tiene su niño más grande, mi esposo y yo, que tenemos a nuestro hijo pequeñito, que le inculquemos valores desde ahorita, porque si no el día de mañana. Mi amor, aquí tenemos una educadora y con todo respeto. Y una de las luchas que ellos tienen, ¿cuál es? Los valores, la falta de valores que tienen los estudiantes porque no lo hacen en la escuela. Ahorita, más adelantito, voy a recalcar algo de eso, que lo tengo aquí. Entonces, ¿qué dice? Si la sociedad está enferma es porque la familia está enferma. Pero ¿qué son valores? Son todas aquellas actitudes que nos forman como personas, como hombres y como mujeres. Esos son valores. ¿Sabes? Yo formo valores en mi hijo para que el día de mañana mi hijo llegue a ser un gran profesional. Yo me imagino, voy a tomar a Janine como referencia. Janine formó a sus hijos para que ellos ahora que estén grandes sean profesionales. Por eso es que usted y yo formamos valores en nuestros hijos. Mentira, yo formo valores en nuestros hijos para que después vayan y hagan otra cosa que no deben de hacer. Para que el día de mañana hayan doctores, ingenieros, médicos, maestros, aún pastores también, porque mucha gente dice, pero el pastor no es un trabajo. Pues déjame decirte que sí es un trabajo. Es un trabajo como el del médico. Trabajamos con las almas de las personas. Se lo digo yo que estoy junto con mi esposo. Escuchar muchas veces, el dar consejería muchas veces es cansado y usted necesita también descanso. Entonces, sigo adelante. Mientras formemos mejores valores, habrán mejores hijos. Voy a empezar con el primer valor. Pero antes de eso dice Filipenses, ahí que leímos el 4:9. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Todo lo que he visto, todo lo que he aprendido, esto haced. Esto es autoridad moral. Pero yo le pregunto, ¿tengo yo, papá o mamá, autoridad para hablarle a mis hijos de valores? Porque si yo no tengo autoridad para hablarle a mis hijos, si yo soy una persona que yo no muestro valores a los demás, y ahorita vamos a ver cuáles son los valores que tengo aquí apuntados, entonces yo pierdo la autoridad como padre. Una de las cosas cuando me convertí a Cristo, que fue cuidado de mí durante toda mi vida, es mi testimonio delante de mi hija. Antes de mi hija, porque ya creció. Pero usted como padre debe cuidar su testimonio delante de sus hijos. Y muchas veces no lo hacemos. Amén. Voy a decirle a Judy, por favor. El primer valor, Judy. Primer valor, el respeto. Judy, si usted me puede buscar ese pasaje, primera de Pedro 2:17, en la NTV. Amén. El respeto es la base de los valores, pues en el respeto nos hace aceptar el valor propio y los derechos de las personas y nos hace convivir en paz. Si no enseñamos a nuestros hijos a respetar a los demás, ya lo tienen. Respeten a todos y amen a la familia de los creyentes. Teman a Dios y respeten al Rey. Amén. Quiero hacer un pequeño énfasis aquí. Hace poco estaba en mi casa sentada con Mateo en la mesa. Yo estoy escribiendo
una tarea y Mateo está dibujando y él está en la mesa a aquel lado y yo aquí de punta a punta. Y de una yo veo en sus ojos algo diferente y se me queda viendo y me dice, mamá. Y le digo, ¿qué pasó, papi? Tengo algo que contarle. Y le digo, ¿qué pasó, mi amor? Es que le pegué a la niña. Y yo dije, ¿cómo? Sí, mamá. Le pegué a la niña por el estómago. Y yo me quedé así, le digo yo, pero papi, qué extraño que la niña no me haya escrito nada. Me quedé pensando. Y le digo, papi, ¿usted eso es cierto? Sí. ¿Y por qué usted le pegó a la niña? Porque la niña dijo que ya no más parque, vamos para adentro y yo me enojé. Hermanos, quiero decirle eso, nuestro hijo también se manifiesta. Yo no sé si el suyo se manifestó pequeñito, pero el mío se manifiesta. Y día feo, dijo mi esposo. Él está creciendo y nosotros como papás necesitamos ir inculcándole valores. Y yo me quedé viéndolo y yo le dije, mi amor, usted lo que me está diciendo es cierto. Entonces le pongo un mensaje a la niña, le pregunto y me dice, sí, Lili, yo le iba a decir más tarde, pero ¿cómo se dio cuenta? Él me contó. Él mismo me confesó lo que hizo. Y hermano, y más que yo agarrarlo y darle una leñateada, porque no es eso. Si yo me sentí bien porque él confió en mí. Él confió en mí para contármelo. Pero ¿qué hubiera pasado si yo soy una mamá ogro, que en el momento que él me dice algo yo lo agarro al leño de una vez? Y usted, ¿por qué hizo esto? Usted no tiene que hacer eso. No. Lo agarré, apagué el televisor, lo senté a la par mía y empecé a hablar con él y le digo, papi, eso no se hace, las personas se respetan. Las personas se respetan, los niños se respetan, usted no le tiene que pegar a nadie. Es que me enojé mucho. Y se lo creo que sí se enojó. Yo le creo. Y le digo, ok, va a haber un castigo porque hay una consecuencia. Y hubo su consecuencia y él le andaba contando a todos. Apenas Tiffany llegó a la casa, me castigaron. No puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Por 3 días. No puedo hacer eso. Pero lo confesó. Y le digo, y mañana cuando vamos al seno, usted le va a pedir disculpas a la niña. Ok. Y lo hizo. ¿Por qué? Porque usted y yo somos los que enseñamos a nuestros hijos el respeto. Si usted y yo no le enseñamos a nuestros hijos a respetar a las personas mayores, quiero, si alguien tiene la Biblia y quiero que me busque Levítico 19:32. Y otro me busca Romanos 13:1. Y otro me busca Efesios 6:2, para hacerlo más rápido. 19:32. En casa debemos enseñar a nuestros hijos el respeto a las personas mayores. ¿Qué dice, amor? Oiga, eso que tengo canas ya, ¿verdad? Dice, delante de las canas te levantarás. Oye, hermanos, y honrarás el rostro del anciano. Bueno, eso no cae en mí, pero y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Amén. ¿Quién tiene Romanos 13:1? Lea ahí, tú. Somátase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Vamos a leerlos todos estos igual. Efesios 6:2. Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Respeto a los mayores, respeto a las autoridades, respeto a los maestros, respeto a los profesores, respeto a aquellas personas que están en eminencia, porque eso se está perdiendo. Ya no hay un respeto, hermano, y eso no solamente pasa en el colegio, eso pasa desde que están pequeñitos, aún cuando están en el seno. Ya los niños no respetan a los maestros.
esto, vea, se lo voy a decir, porque mi hijo a mí me lo ha dicho. Me dice un día que le digo, papi, si usted no se comporta bien, yo tengo una paleta de madera. Y se lo digo, hermano, tengo una paleta, no es que lo agarro, no, pero la tengo. Y ¿sabe qué me dijo un día? Si usted me toca, mamá, llamo a la policía. ¡Ay, papá! Ya nuestros hijos se nos paran desde pequeñitos. ¿Por qué? Porque ellos como papás estamos viviendo un tiempo donde estamos perdiendo la autoridad. Estamos perdiendo la autoridad. Aquí hay maestros, aquí hay profesores, ya ni mis orientadores. Y estamos viviendo tiempos difíciles, donde ya no hay respeto por los maestros y los profesores en nuestros hijos. Ya los niños, los adolescentes y los jóvenes quieren hacer lo que a ellos les venga la gana. Y oiga, déjenme decirle una cosa. Nosotros los papás muchas veces somos los culpables porque los dejamos hacer lo que a ellos les da la gana. Porque he visto mamás y he escuchado de mamás que Dios guarde le llamen la atención al hijo porque allá llega a pelear. Dios guarde, porque mi hijo es santo. Mire, hermano, muchas veces no nos tapemos los ojos, no nos pongamos una venda. Yo no me pongo una venda, no me la puse ni con mi hija, no me la pongo con mi hijo. Yo tengo que ver las cosas como son. Si mi hijo hizo una falta, yo tengo que enseñarle a él que hay consecuencias de esa falta. Y usted y yo como papá somos los que tenemos que hacer eso, porque nadie más lo va a hacer. Amén. Segundo valor, enseñémosle a nuestros hijos a ser agradecidos. El agradecimiento. Segundo valor, el agradecimiento. Filipenses 6, 4, 6, traducción lenguaje actual. No se preocupen por nada. Más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidos. Debemos de enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos en todo lo que puedan dar. No le enseñemos a nuestros hijos a menospreciar lo que tenemos. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. Si usted lo único que tiene para sentarse a la mesa a comer es arroz con huevo, enséñele a su hijo a darle gracias a Dios por ese arroz con huevo. Porque eso es otra cosa que se ha perdido. Hemos enseñado a nuestros hijos a que solo comida fina hay en nuestra casa. Hay momentos que hay momentos que no hay. Una de las cosas que amo de mis padres, es que siempre mi papá, éramos 7, mi mamá hacía la comida y todos nos sentábamos a la mesa. Y papi rezaba, porque éramos católicos, papi rezaba. Él rezaba. Todos hacíamos lo que él hacía. Pero nos comíamos lo que había contentos. Agradecimiento. Enseñar a nuestros hijos que tengamos mucho, tengamos poco, debemos agradecerle a Dios por lo que tenemos. Tenemos que agradecer a nuestros hijos que aunque tal vez no tenemos lo que deseamos, pero lo que tenemos le damos gracias a Dios porque Él nos lo dio. Pero muchas veces, hermano, miren, yo he ido a lugares donde la mamá, no porque me lo han dicho, porque lo he visto, una mamá con 4 hijos, uno comía de esta, el otro comía de la otra, el otro comía 4 comidas diferentes, como si fuera un restaurante. Y perdón, hermanos, si alguien, discúlpeme, pero tengo que decir, mi casa no es un restaurante. En mi casa se come lo que hay. Se come lo que hay. Porque así me enseñaron a mí y así enseñaron. La primera vez que mi hija, yo llegué y le serví la comida, tenía 3 añitos. Y llegué y le serví, yo no quiero comer hecho. Y pan. Y yo me le quedé viendo, si no quiere comer, no coma. Eso es lo que hay. Y se llevó el plato y lo puso en la cocina. Y como ya yo terminé de comer tranquila, como a las 2 horas escucho que suena el microondas. Tenía 3 añitos. Metió el plato al microondas y se sentó a comerse. Pero ¿qué hubiera pasado si yo la agarro y le digo, mi amor, ¿qué quiere comer, mi pollito?
¿Qué quiere comer la princesa de mamá? ¿Qué quiere que mamá le haga? Agradecimiento. Enseña a sus hijos a ser agradecidos con lo que tienen. Amén. Se lo digo, hermano, no porque yo lo digo, porque yo lo he vivido y porque trato de que mis hijos sean agradecidos con lo que tienen. Amén. A no menospreciar, hermano, a no menospreciar lo que Dios nos ha dado. Ese canto, usted ha escuchado ese canto, yo todo se lo debo a Dios. Todo lo que usted tiene se lo debo a Dios. Enséñalo a sus hijos. Mi amor, el día de mañana tal vez no vamos a tener luz, o tal vez tú vas a tener que ir a la universidad y vas a pasar momentos difíciles, pero recuerde algo, que el día de mañana vas a ser un profesional. Vas a ser un profesional y vas a poder tal vez tener lo que yo no tuve, porque es así. Pero ¿sabe cuándo pasa eso? Cuando usted y yo le enseñamos a nuestros hijos a dar palabras de agradecimiento y a no quejarse. Que nuestros hijos no escuchen: uy, ese que vida, aquí no hay nada a comer. Este que vida ver a ver del papá. Uy, pero aquí solo agua es lo que hay. Que no escuchen nuestros hijos queja de nuestra boca, sino palabras: Señor, gracias por lo que me das. Gracias por ese arroz y ese banano verde que me voy a comer. Y la próxima, Señor, oro para que me des un vaso de leche. Amén. Agradecimiento. Gloria a Dios. Tercer valor. La responsabilidad. Romanos 14:12 dice: así que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí. Ahí puse una imagen de unos muñequitos ahí barriendo. Responsabilidad. Yo no sé cuántos de aquí enseñan a sus hijos a ser responsables. Y responsabilidad habla en nuestra vida espiritual, en lo que yo hago, tanto como me comporto en mi casa y como lo que hago en mi casa. Le pongo a mi hija como ejemplo, porque la primera vez que me encontré la ropa de mi hija en el baño con 1 año, le dije: hay algo en el baño que no tiene que estar en el baño. Y estaba chiquitita y entró al baño y dice: ¿qué es, mamá? Esa ropa no es mía. ¿De quién es? Y la agarró y le dijo: ¿dónde va? Y desde ahí los enseñamos a que la ropa se pone en la ropa sucia. Nunca como papá alcahuetea a su hijo recogiéndole la ropa del baño, porque el día de mañana se casa y cree que la esposa es una empleada. Que tiene que recogerle la ropa del baño. Disculpe, hermano, el no se lo deja en el baño. Hermano, usted tiene que enseñar a sus hijos responsabilidad. Que sus hijos laven los platos. Ay, no, es que mi hijo no puede lavar los platos. No, ¿sabe qué es lo que creamos? Una sociedad machista. Nuestros hijos saben que tienen responsabilidad en su casa. Recojan su plato y llévenlo a la pila y lo lavan. Pero he visto hijos que ahí dejan el plato en la mesa, que mamá lo recoja. Dios guarde, mi papá, nosotros dejáramos el plato en la mesa. Porque en aquel entonces sí había una tajona quitando en una cachamenta. Mire, hermano, no se me olvida nunca. Mi papá tenía una cachamenta como de venado. Y por eso le dicen venado a mi papá. Y la tenía guindando en la sala. Y en ahí tenía una tajona que hace, yo creo que de Natoro, no sé qué, la tiene guindando bien brillosa, se untaba nice. Y con unas coyuntitas ahí. Y cuando, ¡ay, papá! Era cruel, hermano, también mi papá no nos dio, yo no tengo resentimiento porque él me pegara duro. Pero cuando no hacíamos lo que teníamos que hacer, y escuchábamos que sonaba la tablita de ahí, corra, papá, porque entonces, pero ahora no podemos tocar a nuestros hijos, no pueden lavar los platos, no pueden recoger la ropa, no pueden, no. Nuestros hijos tienen que saber qué responsabilidades que tienen que haber en el hogar. Y tienen que hacer desde chiquititos, enseñen a su hijo que laven a los platos, pero póngalos a lavarlos. Aunque hagan regueros de agua, pero que, hermano, ellos aprendan que es necesario que ellos sean responsables. La responsabilidad es un cumplimiento de obligaciones, de responder de nuestros actos. Y aquí quiero que me acompañen, porque vienes que leí este pasaje. Mi amor, quiero que me busque 1 Samuel 3:13.
Hay un hombre en la Biblia que se llama Elí. Y sus hijos hacían lo que le daban la gana. Lo que le daban la gana, hacían sus hijos. Primer libro de Samuel, 3:13. Él sabía que sus hijos me ofendían gravemente y no hizo nada para corregirlos. Así que voy a castigar a su familia y nada ni nadie podrá evitarlo. En otra versión dice, y no les estorbó. Sus hijos hacían lo que le daba la gana y su papá no les estorbó. Hermanos, hay papás que los hijos hacen lo que quieren y no les estorba. Usted como papá y mamá, yo como mamá debo estorbarle a mis hijos. Eso no es correcto. Responsabilidad de sus actos. Él no hizo a sus hijos responsables de sus actos. Dice que en el templo se echaban con mujeres en las puertas del templo. Hermanos, cuando yo leí eso, yo digo, Dios mío, si es que eso no viene mal de oreja. Ya en aquel entonces existían papás que eran alcahuetes con sus hijos. Y tenemos que tener cuidado, hermano, porque usted y yo, como papás, somos los que le vamos a tener que dar cuenta a Dios de nuestros hijos. ¿De qué han hecho nuestros hijos? Si usted y yo no les hemos estorbado para que hagan sus cosas. Si mi hija estuviera aquí, lo cuento, pero un día saliendo aquí de la iglesia, cuando mi hija estaba soltera, tenía 15 años, no, 10, ya ni me acuerdo cuánto tenía. Salimos de aquí a la iglesia de un culto de adoración y mi hija me dice, mamá, queremos ir a un cumpleaños que me invitaron, pero ella me va a venir a recoger. Entonces mi esposo como que dio la reveló y me dice, no, yo la vamos a dejar a nosotros. Y entonces cuando salimos del culto nos fuimos a dejarla. Ay, hermano, mira cuando llegamos a Montera la fiesta. Ahí lo único que faltaba era que bajara el diablo chino. Si es que ya no estaba. Era algo terrible aquello. Terrible. Pum, 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 sonaba. Y íbamos de aquí. Y mi esposo pasó directo y dice, mi amor, venimos de la iglesia, de adorar a Dios. ¿Cómo vamos a entregar a nuestra hija y al diablo, a dejarla en ese lugar? Y Tiffany peló los ojos así, vámonos para casa. Y se entrompó, y se enojó, y llegó a la casa y se metió al cuarto, pero lo siento, hermano. No. Usted y yo tenemos que estorbarle a nuestros hijos mientras podamos. Que nuestros hijos vean que nosotros no los dejamos hacer lo que ellos quieren. Porque hay hijos que están acostumbrados a que los papás los dejen hacer lo que usted diga, no. Recuerde que el de la autoridad es usted, mamá y papá. Y los que están casados, una de las cosas que mi esposo y yo hemos aprendido, y lo digo con propiedad, es que nos ponemos de acuerdo para algo. Porque ¿qué pasaría si mi esposo le dice, sí, mi amor, quédese aquí? Y yo le digo, no, vámonos. No, nos ponemos de acuerdo. Los dos dijimos, aquí no la dejamos. Ponernos de acuerdo. Que nuestros hijos vean que nosotros tenemos comunicación. Amén. Enseñar a nuestros hijos que cada responsabilidad de sus actos tiene su consecuencia, bien o mala. ¿Usted hizo tal cosa? Pues lo siento. Yo le quité el teléfono 15 días. Se lo quité. Apáguelo y me lo da. Mami, pero si la tengo que llamar, no sé. Vaya a la dirección y si es demasiado urgente, le dice que me lo dé, que me llame. Si es demasiado urgente. No tiene permiso para salir en horas que no tiene que salir. Y mami, hay una carta por religión. Lo siento, no hay carta por religión. Vaya a religión. Hermano, perdón, disculpe si alguien, pero es que muchas veces a nosotros nos han llamado, pastor, ¿no se cree que nos pueden hacer una carta para religión? No. Yo creo que mejor que vayan y estén aprendiendo algo bueno. Y ahora lo que se enseña son valores. Que manden por los pasillos. Si no hay para allá y para acá, midiendo los pasillos de lado a lado. No. Perdón, hermano, y tal
tal vez adolescentes dicen, uy, pastor, ¿usted por qué está diciendo eso hoy? Pero tengo que decirlo, hermano, nuestros hijos, nosotros somos los del día de mañana, como le dije, vamos a dar cuenta de ellos. Somos nosotros, no hay nadie más. Entonces usted y yo tenemos que cuidarnos. ¿Cuánto valor? Judy, son 6, ya me faltan solo 3 y termino. Honradez. Enseñemos a nuestros hijos a ser honrados. Cualidad de la persona honrada, que actúa conforme a las normas morales, diciendo la verdad y siendo justo. Segunda de Corintios 8:21 dice, procurar hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los demás. Enseñemos a nuestros hijos a ser honrados, a ser íntegros en su forma de obrar, a ser justos y rectos. No podemos permitir que nuestros hijos lleven a casa cosas que no son de ellos. Hermano, yo tal vez le meto anécdotas que yo viví porque me pasaron. Mi mamá, mis hermanos son los últimos de 5 mujeres, nacieron ellos los primeros. Ay, papá, y cuando mis hermanos nacieron, mi papá ya se había ido de la casa, mi mamá los crió sola. Entonces mis hermanos querían hacer lo que ellos les daba la gana. Y un día llegaron de la escuela y traían un reloj. Y estamos sentados en la mesa y le dice a mi mamá, ¿de dónde agarraron ese reloj ustedes? Ah, y ahí un compañero me lo regaló. Y no habían pasado pero ni 10 minutos cuando una señora llama a mi mamá y le dice, doña Virginia, de casualidad los chiquillos no se encontraron un reloj de mi hijo, que el papá se lo regaló y se le perdió. ¿Para qué esa señora? No. Y mi mamá primero le dio una pluma y se fue con ellos. Vivíamos como a 2 calles, digamos, por ponerles un ejemplo. Y mi mamá se los llevó a los 2 y dice, aquí los espero. Van a ir allá y le van a entregar ese reloj a ese chiquito y le van a decir, perdón, no lo vamos a volver a hacer. Y nunca más mis hermanos se volvieron a agarrar algo que no eran ellos. Pero ¿qué hubiera pasado si mi mamá deja aquel reloj en la casa? Ay, guárdenlo, qué bonito que está. Ay, déjenlo ahí, porque hay papás que actúan de esa forma. Si yo como papá veo que mi hijo no trae a la casa algo que no es de él, o por poner un ejemplo, que su hijo va al colegio y llevó más plata y empezó a invitar a todos los compañeros, y ¿de dónde agarró esa plata? Como me pasó a mí, que agarré 100 colones de la billetera de mi papá, en aquel entonces 100 colones, era como hoy 5,000. Y mi papá todos los días contaba los billetes, por si me hacía falta uno. Y ese día lo contó. Y cuando yo llegué a la casa, yo llevaba confites, llevaba montones de cosas, 100 colones de oro. Imagínense que con 100 colones me compré un taco, una Coca-Cola de bolsillo, unos chicles de pelotas, y me sobró para comprar más. ¿Cuándo ustedes entonces se van a comprar un taco y una Coca-Cola? Y llego a mi casa y cuando estamos ahí, dice mi papá, voy a hacer una pregunta. Y no quiero mentiras. ¿Quién agarró 100 colones de mi billetera? Yo los agarré y yo pensé que mi papá no se iba a dar cuenta. Tenía un montón de billetes de 100. ¿Y qué se va a dar cuenta? Pero él los contaba todos. Y mi papá era... le daba brillo aquí a todo. Y yo tuve que decir yo. ¿Y usted qué cree que pasó? ¿Que me lo perdonaron? Que usaron la fajona ese día. Y no lo va a volver a hacer, eso no se hace. Si usted quiere plata, me la pide, pero es que yo le he pedido que me hagan 2 colores. Nada. Para nada me alcanzaban 2 colores. Yo veía a mis compañeros que llevaban un montón de plata. Hermano, si usted ve que su hijo, por lo general, no acostumbra a usted verle tanto dinero, que llega con cosas que usted espabilese porque algo está pasando. Usted y yo como papás tenemos que tener cuidado con nuestros hijos. Amén. Cuidar que nuestros hijos sean honrados.
Amén. Debemos enseñar a la familia que aunque tengamos muchas necesidades, eso no es una excusa para obtener las cosas de una manera fraudulenta. Amén. El vuelto al bus, el vuelto en el súper, en la tienda, si te dieron mal un vuelto, como a mí me pasó que llevé algunas monedas al chino para que me las cambiaran de un chancho y llevaba 50 y él me estaba dando 80. Y yo me quedé viendo y digo, este chino, ¿qué es lo que está contando? Porque yo las llevaba bien acomodadas y contadas. Y me ponía 80. Y yo me quedé viendo y le digo, pero usted me está... Otra persona hubiera agarrado y uy, pero mi conciencia no me va a dejar. Y yo llegué y le digo, usted está contando mal. Ahí yo lo que traigo son 50. Y mire, tuvieron que venir 2 muchachos a ayudarle, los que trabajan ahí, a contar. Y dice, pero aquí lo que hay son 50. Digo, sí, usted me está dando 80. Y después no lo volví a ver más en el súper. Eso no fue mi problema. Yo fui honrada, pero ya no lo volví a ver más. Entonces no sé si fue que... Y los muchachos del súper, uno de los muchachos me dice, ¿y por qué usted no se dejó eso? Y cuéntase. Él no se iba a dar cuenta, pero Dios sí se va a dar cuenta. Y me dice, la felicito, que honrada que es usted. ¿Sabe por qué lo hago? Porque delante de los hombres, pero delante de Dios, ¿cómo quedo yo? Entonces enseñemos a nuestros hijos a ser honrados en todo. Amén. Sigo. Quinto valor, la honestidad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, en esto pensar. Una persona, íbamos por honestidad, ¿verdad? Sí, honestidad, porque pensé que me había... Sí. Dice, la honestidad es el valor moral que tiene que ver con la verdad, lo puro. Un hombre y una mujer honesta tienen varias cualidades: decente, decoroso, recatado, pudoroso. Proveemos deshonestidad cuando permitimos a nuestras hijas que se vistan de una manera que no tienen que ser. Amén. Pero ¿cómo podemos exigir a nuestros hijos que sean decorosos si nosotros no lo somos? ¿Cómo puedo yo exigir algo a mi hijo que yo no lo hago? Y por eso le dije al principio, yo siempre me he cuidado de mi hija. Que mi hija quiera en mí una mujer que verdaderamente lo que habla y lo que predica lo es. Porque qué feo hubiera sido, hermano, que mi hija, ya ella se casó, pero ella sigue siendo mi hija. Que ella me viera aquí predicando a mí allá en la casa o afuera de otra manera. No, siempre he tratado de darle ejemplo a ella y a mi hijo, ahora que está creciendo. De que ellos vean que yo soy honesta en todo, en mi forma de ser, en mi forma de vestir, en mi forma de hablar. Algo que no lo fui antes, pero lo cambié. Que sus hijos vean que usted es honesto en todo lo que usted hace. Que no lo vean diciendo palabras obscenas. Cuidémonos, hermanos, de lo que usted y yo hablemos delante de nuestros hijos. Porque hay papás que no se cuidan lo que hablan delante de los hijos. Y esos niños que usted y yo tenemos ahí son unas esponjas. Todo lo imitan. Ayer vi una frase, o vi una publicación de un bebito de 1 añito. Y el bebito va caminando así. No sé si alguien lo vio, va caminando así. Y está ahí como en una fiesta familiar y todos dicen, pero ¿por qué ese niño camina así? Con las manos así. Pero él pide con su abuelo. Y su abuelo tiene la costumbre de caminar por la casa. Entonces él hace lo que el abuelo hace. Nuestros hijos siempre van a imitar lo que nosotros hacemos. Siempre, sea bueno o sea malo, los van a imitar. Así que tengamos cuidado, hermanos. Quinto valor y último. Sexto. Valor y último, el amor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Debemos enseñar a nuestros hijos a amarnos dentro de la familia.
a no odiarnos, a no menospreciarnos. Hermanos, hay familias que viven en problemas, en discusiones, desunidas. ¿Y sabe qué pasa cuando una familia es desunida? El enemigo viene a traer. Además, aquí apunté un pasaje que está en Marcos 3, 24-25. En la NTV dice: un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. De la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Mire, yo digo que lo más hermoso que Dios creó fue la familia. Lo más bello que Dios pudo crear fue la familia, son los hijos. Eso es lo más hermoso que Dios creó. Y Dios quiere que usted y yo seamos una familia que crecemos en amor. Que seamos una familia tolerante, una familia perdonadora, donde hay armonía. Enseñemos a nuestros hijos a perdonar. Mi papá siempre, porque nosotros nos agarramos entre nosotros. Y cuando nos agarrábamos entre nosotros, mi papá nos ponía a pedirnos perdón. Y nos agarramos de feo. Pero nunca nos tratamos mal de decirnos: usted es un tal por cual, usted es eso. Nunca, nunca, nunca. Y mi esposo conoce todos mis hermanos. Somos 10. Sí, somos 10. Porque hay unos que mi papá tuvo por fuera, pero los vemos como hermanos. Y tenemos, cuando nos reunimos, vacilamos, nos abrazamos, nos acostamos las mujeres en la cama a reírnos. Y es algo bonito porque usted siente el amor. Pero hay familias que no tienen eso. Entonces usted como papá debe crear armonía en su hogar. Necesitamos que haya más perdón y más amor en las familias. Pero el principal es que debe existir el amor de Dios en nosotros. Si el amor de Dios está en nosotros, hermano, todo va a caminar bien. Y quiero terminar hablando sobre esto. Yo quiero que me busque Job 1:5, la NTV, por favor. Job 1:5, NTV. Dice: cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba que quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. No me lo quito. Yo le quiero hacer una pregunta como papá. ¿Ora usted por sus hijos? Y por cada uno. No es que usted se pone a orar y dice: Señor, bendice todos mis hijos. Vean lo que dice Job: oraba por cada uno de sus hijos, ofrecía holocausto a Dios por cada uno, y tenía 10 hijos. 10 hijos. Señor, perdón, Yanni, que lo use como referencia. Señor, bendice a Andrés. Señor, bendice a César. Bendice a Nancy. Bendice a Raquel. Por nombre. A cada uno. Ore por sus hijos. Usted como papá y mamá, usted y yo como papá y mamá somos los encargados de orar por nuestra familia y nuestros hijos. Que nuestros hijos vean amor en la casa. Yo le puedo preguntar a usted: ¿abraza usted a sus hijos? Porque hay papás que no se acostumbran a abrazar a sus hijos. Mire, y un abrazo de un padre a un hijo o a una hija es algo enorme y grande. Una de las cosas que más amo de mi hija es que ella aún, aunque ya se casó y tiene 25 años, aún todos los días quiere venir a mi casa. Que sus hijos tengan ganas de llegar a su casa. Cuando se van de la universidad, cuando van a la universidad, que ellos tengan ganas de llegar a la casa. Pero hay hijos que se van y dicen: no quiero llegar a la casa. ¿Para qué ir a esa casa? Pero cuando mi casa es una casa donde hay amor, perdón y armonía, nuestros hijos siempre van a querer llegar. Porque ellos van a decir: uy, qué lindo llegar a la casa de mi mamá. Hermano, yo en este momento, cuando veo este día, yo me imagino Monteverde y deseo estar en la casa de mi mamá, sentada en la mesa, abrazar a mi mamá. ¿Por qué? Porque yo anhelo, porque tengo eso en mi corazón, de que fui a crear un hogar de amor y armonía. Entonces, que sus hijos, hermano,
Sienta, abrácelo. Mire, hay papás que son tan ásperos que no pueden pero ni siquiera abrazar a sus hijos. Abrácelo, béselo, porque el día de mañana van a crecer y se van a ir. Van a hacer su vida. Y tal vez después no van a querer ni regresar a su casa. Que ellos tengan el anhelo y el deseo de volver a su casa. Decir, uy, qué lindo ir a la casa de mi mamá, la comida de mi mamá, las risas, qué lindo. Pero eso, usted y yo lo hacemos y eso se inculca desde pequeños. Puede ponerse sobre sus pies. Quiero pedirle, por favor, mi amor, si puede decirle a las maestras que traigan los niños. Amén. Aprenda como Job hacía, ore. Cada día ore por ellos, por cada uno de ellos. Somos IDEC Hosanna Chachagua.